Bienvenidos a la previa del canal, a la previa del Gran Premio de Qatar, pero primero vamos con la porra de Austin. Puse para la pole a Marc Márquez y se llevó su octava pole en Austin, convirtiéndose en el primer piloto en haber logrado 8 poles en un mismo circuito. Para la sprint puse a Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta, pero finalmente fue el podio de Marc Márquez, Alex Márquez y Pecco Bagnaia, podio más repetido en este 2025. Y para la carrera del domingo puse a Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Alex Márquez, un podio que pintaba bien desde la vuelta 4 cuando se puso Pecco Bagnaia en segunda posición y lideraba Marc, pero finalmente con esa caída de Marc Márquez la victoria fue para Bagnaia, segunda posición para Alex Márquez y tercera posición Fabio Di Giannantonio. Ahora sí, vamos con la previa de Qatar. Llegamos al circuito de Losail, circuito que se disputa el Gran Premio de Qatar desde el 2004, pero que hizo historia en el 2008 al convertirse en el primer Gran Premio nocturno de la historia de MotoGP. Desde entonces siempre se ha realizado en estas condiciones. Históricamente en estos últimos años había sido la cita inaugural, pero en este año llegamos tras 3 grandes premios disputados. Vamos con el análisis del circuito. Un circuito con 5.380 metros, circuito largo, circuito con 16 curvas, 10 de derechas, 6 de izquierdas y con una recta más larga, la recta principal de 1.068 metros. 12 metros de anchura de circuito, no es un circuito muy ancho, pero sí que da muchas posibilidades de adelantamiento y que marcó una velocidad máxima de 362.4 km por hora Johan Zarco con Ducati en 2021 y que tiene una velocidad media de 174.82 km hora, un circuito rápido con curvas muy rápidas y por lo tanto es un circuito de los que más velocidad media tiene en todo el campeonato. Puntos de adelantamiento clave, ahora iremos a analizar uno a uno de cada una de las curvas, pero frenada fuertísima en la curva 1, la frenada más fuerte del circuito, curva 2, curva de izquierdas donde tenemos punto crítico en caídas, pero también un punto muy importante para adelantar, punto 4, curva de derechas y curva 6, curva de izquierdas. Luego tenemos la curva 7, la 10, la 13 y la 16, son puntos donde hemos visto adelantamientos, pero los 4 puntos del principio, la curva 1, 2, 4 y 6 son los 4 puntos claros de adelantamiento en Qatar. Vamos con el análisis uno a uno, cada una de las curvas. Llegamos a la curva 1, frenada fuertísima, se para la moto a más de 350 km por hora para trazar la curva a una velocidad mínima de 94 km por hora, por lo tanto curva lenta. De ahí vamos a la curva 2, curva lenta también, velocidad mínima de 96 km por hora. La frenada no es una frenada muy fuerte, frenada media. Y llegamos a la curva 3, curva rápida, la curva prácticamente casi de las más rápidas del circuito. Tenemos varias rápidas a más de 200 km por hora, esta se pasa a 210 velocidad mínima. De ahí vamos a la curva 4, curva de derechas, punto de adelantamiento, frenada media y se pasa a 118 km por hora velocidad mínima. De ahí a la 5 continuamos, 125 km por hora y llegamos a la curva 6, otro de los puntos de adelantamiento, curva más lenta de todo el circuito, se pasa a una velocidad mínima de 70 km por hora. De ahí vamos a la curva 7, frenada media, se pasa a 97 km por hora, curva de derechas, punto donde también se puede adelantar y llegamos a la curva en ese cambio de dirección, curva 8, 210 km por hora, curva 9, 139 km por hora para prepararse otra de las curvas lentas, curva de izquierdas a 99 km por hora, la velocidad mínima. Es un punto donde se puede adelantar, pero es difícil tirar ahí
La moto no es tan fácil como la curva 2 o la curva 6 de izquierdas. Vamos a la 11, zona más rápida del trazado, 243 kilómetros por hora velocidad mínima, curva muy rápida, y vamos ahí a la curva 12, 13, 14, 156, 154, 138 kilómetros por hora. En la curva 13 se puede intentar un adelantamiento y de ahí ya vamos a las últimas dos curvas del circuito. Curva 15, 139 kilómetros por hora velocidad mínima, y la última curva donde vimos a Marc intentar ese adelantamiento con Dovizioso en el 2018, curva lenta, 97 kilómetros por hora velocidad mínima, frenada media también, y donde se podría intentar un adelantamiento, pero es importante cerrar bien la curva para salir traccionando con más velocidad. Por lo tanto, estas son las características de las 16 curvas del circuito de Qatar, y vamos con el repaso de los ganadores. Piloto que más veces ha ganado en este circuito en todas las categorías es Jorge Lorenzo, lo ha hecho en hasta 6 ocasiones, 3 de ellas en MotoGP, 2 en 2,5 y 1 en 125. Los pilotos que más veces han ganado en la categoría reina en MotoGP han sido Valentino Rossi y Casey Stoner, 4 victorias para cada uno. Y los pilotos que más han logrado marcar la pole, marcar la vuelta rápida, 4 ocasiones, Casey Stoner y Jorge Lorenzo, y Jorge Martín, que tiene 3 ocasiones de haber logrado la pole en este circuito. Como tenemos tanto histórico, vamos a hacer un repaso de los últimos años para poner un poquito en perspectiva quiénes han sido los ganadores desde el 2014. Vamos a enfocarnos sobre todo en el análisis con pilotos de la parrilla actual para poner un poco en perspectiva qué es lo que podría suceder este fin de semana. En 2014 ganó Marc, única victoria en Qatar, lo hizo por delante de Valentino Rossi y de Dani Pedrosa. En 2015 venció Valentino Rossi con Dovizioso y Giannone completando el podio. 2016 victoria para Lorenzo con Dovizioso y Márquez en el podio. 2017 victoria de Viñales en su debut en Yamaha con Andrea Dovizioso y Valentino Rossi completando el podio. Una carrera en la que Zarco lideraba siendo rookie, se fue al suelo, curva 2, curva crítica para las caídas, y donde Maverick Viñales fue remontando y tuvo un bonito duelo con Dovizioso. 2018 Dovizioso, Márquez, Rossi. Aquí Marc intentó ese último adelantamiento en la curva 16, se fue un poquito largo, cerró Andrea Dovizioso y aprovechó la aceleración de la Ducati para llevarse la victoria. 2019 Andrea Dovizioso, Marc Márquez y Cal Crutchlow completaron el podio, y en el 2020 no se corrió. 2021 se dobló la cita, en el Gran Premio de Qatar ganó Viñales con Zarco y Bagnaia en el podio, un podio en el que Joan Mir salía de la última curva en segunda posición, se fue un poquito largo y acelerando esa Suzuki se vio sobrepasada por las Ducatis de Zarco y de Bagnaia. 2021 en el Gran Premio de Doha la victoria fue para un Quartararo que en la vuelta 11 estaba en octava posición y que fue remontando. Fue segundo Zarco con la Ducati y Jorge Martín también en Ducati en Pramac. 2022 se llevó la cita inaugural Enea Bastianini con esa victoria para el equipo Gresini, y completaron el podio Brad Binder con la KTM y Pol Espargaró con la Honda. 2023 se celebró al final de la temporada con un Fabio Di Giannantonio que se llevó la victoria por delante de Bagnaia y de Marini, pero obviamente la polémica estuvo servida con ese neumático Michelin de Jorge Martín, que ya desde la salida se le veía que algo le había sucedido y que en ese momento estaba el título en juego entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Y la temporada pasada, en 2024, finalmente ganó Pecco Bagnaia con Brad Binder en segunda posición y Jorge Martín en tercera posición. Por lo tanto, circuito donde obviamente Ducati ha dominado en estas últimas temporadas, pero donde hemos visto también buenos resultados de la KTM.
Vamos ahora con los gráficos del circuito. Número de victorias desde su debut, desde el 2004, circuito donde, aunque tiene una larga recta de más de 1000 metros, Yamaha en esas zonas rápidas, en esas curvas de paso por curva, pues obviamente ha dominado con Valentino Rossi, con Jorge Lorenzo, con Maverick Viñales y con Fabio Quartararo. Han ganado hasta en 10 ocasiones. 8 victorias para Ducati y solamente 3 victorias para Honda, con Sete Gibernau, con Casey Stoner en el 2011 y con Marc Márquez en el 2024. Históricamente este no ha sido un trazado de Honda, por lo tanto veremos a Marc este año con una Ducati, con la mejor moto de la parrilla, si puede hacer un mejor resultado de lo que nos tiene acostumbrados en estos circuitos. Solo ha ganado en una ocasión, pero seguro que este fin de semana será uno de los grandes candidatos a ganar. Si nos fijamos en la parrilla actual, Maverick Viñales es el único piloto en haber ganado más de una carrera en MotoGP. Lo hizo en 2017, lo hizo también en el 21, la victoria de Marc en el 2014, la de Fabio Quartararo en esa segunda cita en el 2021, Enea Bastianini en el 22, Di Giannantonio en el 23, cuando no tenía contrato en MotoGP logró esa victoria con el Gresini, y Pecco Bagnaia en el 2024. Ahora vamos con los podios. Aún así, Marc, que no ha ganado en muchas ocasiones, pero siempre ha estado en la pelea. 5 podios para él, 3 para Pecco Bagnaia, 2 de Viñales, sus 2 victorias. Zarco ha estado en hasta 2 ocasiones. Buen circuito para Zarco, pero históricamente no es un buen circuito para la Honda. En 2 ocasiones Martín se subió al podio. Brad Binder con KTM, Luca Marini con Ducati, Fabio Quartararo en su victoria de Yamaha, Bastianini y Di Giannantonio también en sus respectivas victorias. Y en cuanto al número de poles, Jorge Martín es el piloto más rápido en el circuito de Qatar, con 3 poles, con 2 para Viñales, una para Zarco, una para Marc Márquez, una para Marini y una para Pecco Bagnaia. Y es que si analizamos los récords del circuito, el récord está en la pole de Jorge Martín del 2024, 50.789, es la vuelta más rápida dada en este circuito, y la vuelta rápida en carrera se la llevó el rookie Pedro Acosta en 2024, 52.657, una cita en la que asombró a todo el mundo, que luego se fue atrás por ese desgaste del neumático, pero que mantiene a día de hoy el récord en carrera. Vamos con las noticias importantes para este fin de semana. Augusto Fernández vuelve a sustituir al lesionado Miguel Oliveira en el equipo Pramac. Jorge Martín, que continúa con ese proceso de recuperación, apunta a Qatar, aunque de manera oficial aún no es confirmación de que Jorge Martín irá a Qatar. Se presupone que irá a Qatar a hacerse un test. Vamos a ver si puede aguantar todo el fin de semana en caso de ir, pero la idea sería hacer ese test privado de forma, pues, para coger ese ritmo de competición. Y luego tenemos un test privado en el circuito Misano para KTM, para Aprilia, estos 2 días, lunes y martes, donde estarán Pol Espargaró y Dani Pedrosa probando la KTM, y Savadori, que ha estado sustituyendo a Jorge Martín, estará rodando con la Aprilia. Honda tiene preparado un test para después de Qatar, entre Qatar y Jerez, donde irán al circuito Ricardo Tormo en Valencia. Vamos ahora ya con el análisis de los equipos. Último en la clasificación de constructores, Yamaha, 28 puntos en esta clasificación. Lidera Jack Miller con 19 puntos, Quartararo 16 puntos, Rins 10 puntos, Oliveira 2 puntos y el sustituto Augusto Fernández 3 puntos. Llegamos a un circuito donde es la fábrica que más veces ha ganado, tiene 10 victorias. Fabio Quartararo ha ganado en este circuito, entonces va a ser un punto importante para Yamaha. Dejaron buenas sensaciones en Austin, con Quartararo en la sprint, con Miller en la carrera del domingo, por lo tanto va a ser punto importante de Yamaha en este circuito de curvas rápidas y de paso por curva. Aprilia con 33 puntos, Ogura lidera la fábrica italiana con 25 puntos, Marco Bezzecchi con 24 puntos, Raúl Fernández con 5 puntos y Jorge Martín obviamente 0 puntos
con Savadori, que ha sumado un punto en sustitución de Jorge Martín. Es un circuito donde Ogura y Bezzecchi siguen tirando del carro. Obviamente será importante ver a Jorge Martín este fin de semana en un circuito donde ha hecho 3 poles, 2 podios, entonces parece ser que no es el circuito más favorable para Aprilia en estos últimos años, pero será un circuito importante porque toda esta zona, quitando Ducati, todos estos equipos están muy compactos y va a ser una prueba de fuego para ver dónde está la Aprilia en un circuito de curva rápida como es Qatar. KTM, 34 puntos, circuito donde sí han hecho podios, con Brad Binder 19 puntos, lidera la fábrica austriaca, Bastianini 16 puntos, Pedro Acosta 16 puntos y Maverick Viñales 6 puntos. Es un trazado donde Binder ha hecho podio en las últimas temporadas, donde Bastianini ganó en el 22, donde Acosta mantiene la vuelta rápida y donde Viñales ha ganado en hasta 2 ocasiones. Por lo tanto, punto muy importante para KTM para ver ese ritmo tanto en la carrera con Binder, con Acosta y con sus 2 pilotos nuevos, Bastianini y Viñales. Entonces será también punto clave para KTM. Honda llega con 36 puntos en el Mundial de Constructores, lidera Johan Zarco con 25 puntos, Luca Marini 20 puntos, Joan Mir 10 puntos y el rookie Chantra con 0 puntos. Históricamente no es el circuito que más favorezca a la Yamaha. Zarco sí que ha hecho buenos resultados con Ducati, Marini que ha hecho un podio también, entonces va a ser circuito crítico para la Honda. Históricamente nunca han ido bien. Vamos a ver si esta nueva Honda con esta nueva aerodinámica se adapta un poquito más a este trazado, pero históricamente no es el que más les favorece. Y vamos ya con la Ducati, 111 puntos, hemos visto Yamaha 28, Aprilia 33, KTM 34 y Honda 36 puntos, están todos en 8 puntitos, pero Ducati tiene 111 puntos, lidera Alex Márquez con 87 puntos, el único piloto que se ha subido al podio en todas las carreras, tanto la sprint como en la carrera del domingo. Marc Márquez, que ha ganado en hasta 5 carreras, pero se fue al suelo, tiene 86 puntos. Pecco Bagnaia, que parece que ha dado un paso en adelante en Austin, 75 puntos. 55 puntos para Franco Morbidelli. Di Giannantonio, que llega a un circuito donde ha ganado 44 puntos. Y Fermín Aldeguer con 3 puntos. Venía haciendo una muy buena carrera el domingo de Austin, venía remontando, hizo la segunda vuelta más rápida en carrera después de Marc Márquez y al final se fue al suelo, pero Ducati sigue mostrando el dominio. Podían haber terminado las 6 Ducatis en los 6 primeros puestos, por lo tanto Ducati sigue siendo claramente la moto y la fábrica a batir en este inicio de temporada. Vamos con la meteorología. Obviamente se espera calor, 39 grados de máxima el viernes, 36 grados de máxima el sábado, 37 el domingo, con mínimas de 24 grados el viernes y 26 grados el sábado y el domingo. Sol, lo típico en el desierto, en el circuito Qatar. Por lo tanto, el tiempo no jugará un factor determinante, es algo que los equipos ya cuentan con ellos, que Michelin traerá unos neumáticos también contando con esta estabilidad de tiempos. Y ya para finalizar, vamos con la porra del Gran Premio de Qatar para la pole. Difícil, si estuviese Jorge Martín en condiciones, pues sería uno de los favoritos para la pole, pero en esta ocasión voy a poner a Marc Márquez en pole para la sprint del sábado. Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Alex Márquez, y para la carrera del domingo me la voy a jugar con Pecco Bagnaia, segunda posición para Marc Márquez, y completará el podio Fabio Di Giannantonio. Dejadme en comentarios cuál es vuestra porra para este fin de semana. ¿Creéis que Marc logrará su segunda victoria en MotoGP? Es un circuito donde ha ganado en Moto2, también lo ha ganado en Moto2 Pecco Bagnaia. Entonces dejadme en comentarios cuál es vuestra porra, qué creéis que hará Marc en este circuito después de la caída
del domingo de Austin, y si os gusta este tipo de vídeos, darle like, suscribiros, que ayuda muchísimo al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.